con la clase de control de crecimiento bacteriano, vamos a ver ahora de qué manera podemos controlar el crecimiento de una bacteria, un patógeno, por ejemplo. Y vamos a introducir estos conceptos, el de desinfección, antisepsia y esterilización. Desinfección se refiere a la forma en que podemos controlar la cantidad de microorganismos presentes en una superficie, pero esta superficie es inerte. Y para eso vamos a ocupar diferentes aproximaciones. Algunos son tan comunes para nosotros como el uso de un desinfectante, como es el cloro, ¿ya? U otras sustancias químicas que, les insisto, van a actuar sobre superficies inertes. Todo lo contrario es en relación al concepto de antisepsia. Antisepsia es el control de los microorganismos o la disminución de la carga microbiana sobre una superficie, pero una superficie viva. Esto puede ser un epitelio, puede ser a nivel de mucosas, siempre en la superficie. Mientras que la esterilización es la eliminación por completo de todos los microorganismos presentes. Y para eso vamos a ocupar herramientas físicas, mecánicas o químicas. Entre los métodos físicos tenemos aquellos que emplean el calor. Y como vemos en esta curva de sobreviva versus tiempo, a mayor temperatura, menor es el tiempo necesario para disminuir un orden de magnitud, una carga microbiana. A 70 grados y a 10 minutos tenemos el efecto, mientras que a temperaturas menores se requieren mayores tiempos de exposición. El calor es un buen agente esterilizante, es muy práctico y se ha ocupado desde hace mucho tiempo. El problema que tiene es que, así como destruye a los microorganismos, puede alterar algunas sustancias químicas, por ejemplo las vitaminas en el caso de los alimentos. Es por este motivo que se han desarrollado técnicas que aprovechan esta capacidad que tienen las temperaturas altas de actuar en poco tiempo. Y una aplicación de esto es el proceso de pasteurización, en el cual una sustancia, en este caso puede ser la leche, se hace subir o se pone a temperaturas altas por periodos muy cortos. Esto se hace o se logra haciendo pasar la leche a través de unos tubos, y estos tubos están inmersos en soluciones o en agua a diferentes temperaturas, de manera que pasa de una temperatura de 4 grados a una temperatura de 72 grados muy rápidamente, y después se enfría nuevamente a 4 grados. Este proceso se puede repetir, pero en este proceso se eliminan, en esta etapa se eliminan a las bacterias, sin alterar las vitaminas ni las propiedades organolépticas de la leche. Ahora, si bien es muy práctico el uso de la temperatura, hay que tener en cuenta que no todos los microorganismos responden de la misma manera. Hay organismos particularmente tolerantes a altas temperaturas, y esto se debe a la presencia de esto, la endospora. Muchas bacterias tienen esta forma de resistencia, que les recordaré es un verdadero bote salvavidas en el cual se encierra la bacteria, encierra su contenido genético, algunas proteínas, algunas enzimas, al interior de una estructura que contiene muy poca agua, que va a tener una alta tolerancia al calor y a la hambruna, así como a la radiación. Esta alta resistencia a la temperatura es lo que determinó la invención de este dispositivo, que es el autoclave. El autoclave, a diferencia de un sistema abierto en el cual el agua hierve a una temperatura máxima de 100 grados, el autoclave es un sistema cerrado que permite que el vapor de agua alcance temperaturas mayores. Ahora, experimentalmente se ha visto que a temperaturas superiores a 120 grados
en cuestión de 15 minutos se elimina incluso a las bacterias que forman esporas. Acá tenemos graficado el funcionamiento del autoclave y podemos ver acá en rojo la temperatura del objeto y vemos que la transferencia de calor en un sistema basado en el vapor es bastante eficiente. La curva de adquisición de temperatura es muy similar a la temperatura que ocurre en el equipo. Esta es la etapa, o digamos, en esta región se alcanza la temperatura de 120 o 121 grados y se esteriliza. Como decía, 15 minutos es suficiente. Además de la temperatura, la velocidad con que se entrega el calor, debido a que se usa agua, es decir, vapor. Sabemos que el agua tiene una capacidad calórica alta y además tiene una capacidad de hidrólisis, le permiten a este dispositivo generar una capacidad de esterilización más efectiva que el calor seco. Y este es el autoclave en el contexto de el calor como un agente físico de esterilización. Ahora, el calor no es la única forma. Podemos usar radiación. Si ustedes tienen dificultades con lo que quieren esterilizar y o no cabe el interior de un autoclave, o como es este ejemplo, tenemos que esterilizar una habitación o un espacio, lo que podemos hacer es usar radiación ultravioleta. Acá arriba tenemos unos tubos fluorescentes que están emitiendo luz de una longitud de onda corta, y eso va a eliminar, va a dañar el DNA de cualquier microorganismo que se encuentre iluminado por esta radiación. Ahora, la luz ultravioleta no es la única forma de radiación que se puede emplear. Si ustedes necesitan esterilizar algo que tiene muchas sombras o que tiene un lado de adentro, un lado interior, que no puede ser alcanzado por la radiación ultravioleta, en ese caso ustedes pueden usar una radiación con mayor capacidad de penetración y más energética, como son los rayos gamma. Mucho material de plástico estéril, el que se usa generalmente en clínica, se ha esterilizado por exposición a esta radiación. Ahora, la eficiencia es bastante alta. El grado de supervivencia es lineal a la cantidad, o el grado de decaimiento de la sobrevida es lineal o va de manera lineal en relación a la radiación que se entrega. Esto nuevamente hablando de un método físico. Ahora, ¿qué pasa con un líquido, por ejemplo? ¿Ya? Al cual no lo podemos someter por algún motivo a altas temperaturas. La mayoría de los medios de cultivo que se usan en microbiología están diseñados para ser esterilizados por autoclave. Sin embargo, hay algunas sustancias que no toleran altas temperaturas. Y en ese caso, lo que se emplea es una técnica llamada filtración. ¿Y en qué consiste la filtración? Consiste en hacer pasar el líquido, ya sea forzándolo por un vacío, una presión negativa, o por una presión positiva, a través de esto que es un filtro de membrana. De manera que se recibe en este recipiente, que previamente hemos esterilizado, esta sustancia, esta solución, que puede ser, por ejemplo, un antibiótico. Un antibiótico en solución se puede hacer pasar a través de este filtro. De manera tal que si vemos al microscopio un filtro, vamos a ver que obtiene esta estructura reticular o tiene poros o poros de esta naturaleza de un tamaño tan pequeño que impiden
el paso de cualquier microorganismo. Acá tenemos bacterias retenidas en un filtro, de manera de asegurarnos de que lo que ha pasado acá no retiene ninguna partícula ni organismo vivo, ¿ya? Y este es un ejemplo de un método mecánico. Los métodos químicos emplean la capacidad de algunas sustancias, ya sea de disolver membranas, de desnaturar proteínas o incluso destruir el DNA bacteriano. Tienen propiedades oxidantes que le permiten destruir el genoma del microorganismo. Ejemplos de estos son varios. Por ejemplo, podemos usar gases, y el ozono es un ejemplo de los gases que se pueden emplear para este tipo de desinfección química. Cuando no, podemos ocupar sustancias como el óxido de etileno, también es un gas que se ocupa comúnmente para esterilizar mangueras y todos estos dispositivos, los catéteres, los que se van a emplear en el tratamiento de algunos pacientes. Ahora también se pueden emplear sustancias más agresivas como las que se ocupaban para la desinfección, ¿sí? Pero el principio sigue siendo el mismo. Tenemos una disolución de membranas, denaturación de proteínas y destrucción o destrucción del DNA bacteriano. En términos de la disolución de membranas, un ejemplo clásico son los detergentes de amonio cuaternario. Mientras que en términos de denaturación de proteínas, se pueden emplear solventes orgánicos. El etanol, el mecanismo de acción del etanol es, por un lado, una deshidratación del microorganismo, por otro, una denaturación de sus proteínas. El yodo también tiene la capacidad de unirse a las proteínas y denaturarse. Y eso en relación a la clase de control de crecimiento bacteriano.